SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Por fin es viernes y es un enorme placer estar nuevamente con ustedes en su programa Ellos vivieron el Evangelio y compartirles la vida del santo que celebramos el día de hoy, cuya síntesis de vida podría resumirse con estas palabras de autoconfesión. Mi vida, ¿para qué si no puedo sacrificarla por las almas? ¿Cómo podría probar yo mi amor a Dios si no ofrezco lo que más se estima en este mundo, la salud y la vida? Hablaremos de San Juan Francisco de Regis. Comenzamos. Juan Francisco Regis nació el 31 de enero del año 1597 en el pueblo de Font-Combeferre. Falleció en Louvesque el 30 de diciembre del año 1640. Su padre, de nombre Juan, un acaudalado comerciante, había recibido recientemente su título de nobleza en reconocimiento por el importante rol que había desempeñado en las guerras de la Liga. Su madre, Margarita de Cogunham, pertenecía por nacimiento a la nobleza terrateniente de esa parte de Languedoc. Ambos son de gran preocupación cristiana, cuidando la educación inicial de su hijo, cuyo único temor era disgustar a sus padres o tutores. La más leve dureza en sus palabras lo volvía inconsolable. Cuando cumplió 14 años, fue enviado a proseguir sus estudios en el colegio jesuita de Béziers. Su comportamiento era ejemplar y muy dado a las prácticas de devoción, en tanto que su buen humor, franqueza y ganas de estar bien con todos pronto le ganaron la buena voluntad de sus amigos. Pero Francisco no amaba lo mundano e incluso durante sus vacaciones vivía retirado y dedicado al estudio y oración. Solo en una ocasión se permitió la diversión de la cacería de animales salvajes. Al término de sus 5 años de estudiar humanidades, la gracia y sus inclinaciones ascéticas le llevaron a abrazar la vida religiosa bajo la norma de San Ignacio de Loyola. Ingresó al noviciado jesuita de Toulouse el 8 de diciembre de 1616, el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Aquí se distinguió por su fervor extremo, que jamás flaqueó, ni en Cahors, donde estudió retórica durante 1 año, ni durante los 6 años que enseñó en los colegios de Villon, o de Pou-Vie-en-Velay, o de Auch, ni en los 3 años que estudió filosofía en el escolasticado de Tournon. En este tiempo, a pesar que tenía a su cargo la esforzada función de la oficina del regente, hizo sus primeros intentos como predicador. En los días festivos le encantaba visitar los pueblos y las aldeas de las cercanías. Ofreciendo enseñanza informal, nunca dejaba de causar una profunda impresión en los presentes. Dado que ardía en él el deseo de dedicarse totalmente a la salvación de su prójimo, aspiraba a ser sacerdote con todo su corazón. Con ese objetivo, comenzó en octubre de 1628 sus estudios teológicos. Los 4 años que se suponía debía dedicar a los mismos le parecían tan largos que finalmente imploró a sus superiores que le disminuyeran ese plazo. Su solicitud fue aprobada y, en consecuencia,
Francisco presidió su primera misa un domingo de la Santísima Trinidad, el 15 de junio del año 1631. Pero por otro lado, la inconformidad con los estatutos de su orden, que requerían tener los estudios completos, no fue admitido a la profesión solemne de los 4 votos. En esa época, la plaga asolaba Toulouse. El flamante sacerdote se apresuró a ofrecer los primeros frutos de su apostolado a las infortunadas víctimas. A comienzos de 1632, luego de haber contribuido a superar discrepancias familiares en Fontconvert, su lugar de nacimiento, y habiendo vuelto a dictar una clase de gramática a Pamiers, sus superiores lo destinaron definitivamente al duro trabajo misionero. Este se convirtió en el trabajo de los últimos 10 años de su vida. Estás escuchando Zaguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Imposible fue contar las ciudades y localidades que fueron escenario de su celo. Basta mencionar que desde mayo de 1632 hasta septiembre de 1634, su base fue el Colegio Jesuita de Montpellier, desde donde trabajó para la conversión de los Huguenots, antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses. Visitaba los hospitales apoyando a los necesitados, salvando del vicio a los jóvenes y mujeres de mal vivir, y predicando con celo incansable la doctrina católica a los niños y los pobres. Posteriormente, él evangelizó en más de 50 distritos en Le Vivarais, Le Forez y Le Valais. En todas partes desplegaba el mismo espíritu, la misma intrepidez, que eran recompensadas por las conversiones más sorprendentes. Todos, escribió el rector de Montpellier al general de los jesuitas, están de acuerdo en que el padre Regis tiene un talento maravilloso para las misiones. Pero no todos apreciaban la emoción de su celo. En ciertos lugares se le reprochaba por ser impetuoso y entrometido, por alterar la paz de las familias con una caridad indiscreta, por predicar no con sermones evangélicos, sino con sátiras e insultos que a nadie convertían. Algunos sacerdotes se sentían criticados por su propio estilo de vida. Decidieron arruinarlo y por lo tanto lo denunciaron ante el obispo de Viviers. Ellos habían preparado su plan con tal perfidia y habilidad que el obispo quedó prejuiciado por un tiempo. Pero fue solo una nube pasajera. La influencia de la mejor gente por un lado y la paciencia y humildad del santo por otro lado, pronto lograron refutar la calumnia e hicieron que brillara con renovado esplendor el ardor discreto y la intensidad espiritual de Regis. Ciertamente que menos moderado era su amor por la mortificación, que él predicaba con rigor extremo en todas las ocasiones sin que le afectara en lo mínimo su carácter. Al regresar a casa una noche, después de un día duro de trabajo, uno de sus cofrades le preguntó con una sonrisa: «Bueno, padre Regis, hablando francamente, ¿no se siente usted muy cansado?» «No», fue la respuesta. «Estoy fresco como una rosa». Luego, él tomó solo un tazón de leche y un poco de fruta, que generalmente constituían su almuerzo y cena, y finalmente, después de largas horas de oración, se acostaba sobre el piso de su habitación, el único lecho que conocía. Él deseaba fervientemente ir a Canadá, que en ese entonces era una de las misiones de la Sociedad de Jesús donde se corrían los mayores riesgos. Habiendo sido rechazado, finalmente él buscó y obtuvo permiso del general para pasar 6 meses del año y en los terribles meses del invierno en las misiones de la Sociedad. El resto del tiempo él lo dedicaba a labores más ingratas en la ciudad
especialmente al rescate de las mujeres públicas, a quienes ayudaba a perseverar después de su conversión, abriendo para ellas refugios donde encontraban medios honestos para ganarse la vida. Con la más delicada de sus tareas, ésta le absorbía una gran parte de su tiempo y le causaba muchas molestias, pero la fortaleza de su alma estaba encima de los peligros que él corría. Frecuentemente, hombres de vida disipada le apuntaban con un arma de fuego o le colocaban un cuchillo en la garganta. Él ni siquiera cambiaba de color, y el brillo de su rostro, su intrepidez y la fuerza de sus palabras les hacían caer las armas de sus manos. Él era más sensible a la oposición que ocasionalmente provenía de quienes debían apoyar su labor. Su trabajo entre penitentes le llevaba a extremar su celo para emprender esfuerzos muy grandes. Sus superiores, como afirman con toda claridad sus primeros biógrafos, no siempre compartían su optimismo, o mejor dicho, su inconmovible fe en la providencia. Y algunas veces ocurría que ellos se alarmaban con los proyectos de caridad de él y le expresaban su desaprobación. Esta fue la cruz que le causaba el mayor sufrimiento al santo. Aunque para él era suficiente que la obediencia hablara, él silenciaba todos los murmullos de la naturaleza humana y abandonaba sus designios más queridos. 72 años después de su muerte, un eclesiástico francés, quien consideraba tener una queja contra los jesuitas, circuló la leyenda de que, hacia el final de su vida, San Juan Francisco Regis había sido expulsado de la Sociedad de Jesús. Se dieron muchas versiones diferentes, pero finalmente los enemigos de los jesuitas convinieron en la versión de que la carta del general que le anunciaba a Juan su expulsión fue enviada desde Roma, pero que se demoró en llegar a su destino, siendo entregada unos días después de que falleciera el santo. Esta calumnia no resiste el más ligero análisis. Fue en lo más fuerte del invierno, en Louvès, una pobre aldea en las montañas de Ardèche, después de haber gastado con valor heroico la poca fuerza que le quedaba, y mientras estaba contemplando la conversión de Cévenes, que sobrevino la muerte del santo, el 30 de diciembre de 1640. No hubo atraso en disponer las investigaciones canónicas. El 18 de mayo del año 1716, Clemente XI emitió el decreto de beatificación. El 5 de abril del año 1737, Clemente XII promulgó el decreto de canonización, siendo Benedicto XIV quien estableció el 16 de junio como su día festivo. Inmediatamente después de su muerte, Regis fue venerado como santo. Los peregrinos llegaron masivamente a su tumba y desde entonces la afluencia solo se ha incrementado. Debe mencionarse el hecho de que una visita efectuada en 1804 a los restos del apóstol de Vivarais fue el comienzo de la vocación del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, a quien la Iglesia elevó a su turno a los altares. Todo lo bueno que yo haya hecho, dijo mientras agonizaba, se lo debo a él. El lugar donde murió Regis ha sido transformado en una capilla mortuoria. Cerca hay un arroyo de agua fresca, al cual los devotos de San Juan Francisco Regis atribuyen curaciones milagrosas por su intercesión. La antigua iglesia de Lausec ha recibido el título y privilegios de una basílica. En este lugar sagrado se fundó a comienzos del siglo XIX el Instituto de las Hermanas de San Regis, o Hermanas del Retiro, mejor conocidas bajo el nombre de las religiosas del cenáculo, y fue la memoria de su celo misericordioso a favor de tantas infortunadas mujeres caídas lo que originó la ahora floreciente obra de San Francisco Regis, la cual es apoyar a la gente pobre y trabajadora que desea contraer matrimonio, y que principalmente se centra en lograr que las uniones ilegítimas alcancen la conformidad con las leyes divinas y humanas. Estás escuchando SAWAC Radio,
Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Tú, Señor, que concediste a San Juan Francisco de Regis el don de imitar con fidelidad a Cristo, pobre y humilde, concédenos también a nosotros, por intercesión de este santo, la gracia de que viviendo fielmente nuestra vocación cristiana, imitemos la perfección que nos propones en la persona de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos, pues, ante un hombre totalmente de Dios y entregado al amor de sus hermanos para llevarlos a Cristo, un elocuente predicador, un maravilloso maestro y un celoso misionero capaz de derramar su sangre si fuese necesario. Supo descubrir el enorme valor del dolor y del sufrimiento. Se abrazó a él y a cuantos sufrían. Los amaba como la más tierna madre. Les curaba de sus pestilentes enfermedades y solía decir: sufrir por Jesucristo es el único consuelo que hallo en este mundo. Señor, dame fuerzas para poder sufrir más y más por tu amor. Ejemplo de misión y de entrega digno de imitar, que como cada vida que conocemos podemos aplicar a nuestra cotidianidad, entregándonos por completo a la misión que a cada uno de nosotros ha sido encomendada. No quisiera despedirme sin enviar un caluroso saludo a dos personas fieles seguidoras de este programa, con quienes compartí maravillosos momentos. Señora Hilda y su hermana Irma, gracias por seguir estas emisiones, y ya me dejaron tarea de otras vidas de santos para compartir con ustedes. Pero mientras tanto, recuerden seguirnos a través de las redes sociales de SAWAC Radio, Facebook, Twitter, y no se olviden, donde nos veamos, platíquenme de San Juan Francisco de Regis. ¡Adiós! Quiero ser tan solo un caminante más, un soñador que jamás aprendió a escuchar. Quiero sentir un nuevo sol y así encontrar aquella esencia que tu voz me supo dar. No quiero ser una respuesta que se va, un volador que siempre vuelve a comenzar. Quiero tener el alma llena de tu paz, para que entonces yo me puedas encontrar. Te buscaré, seré feliz. Los altos montes son testigos de mi fe. Te buscaré, quiero ser tan solo una promesa más, ofrecedor que olvida lo que dijo atrás. Voy a apartar mi cuerpo de la falsedad y contagiarme plenamente de humildad. No quiero ser aquel que ya no pudo más, que se cayó justo después de comenzar. Quiero empapar mi alma de tu caridad y con más fuerza entregarme a los demás.
SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó